John Fitzgerald Kennedy, conocido como JFK, nació el 29 de mayo de 1917 en Brookline, Massachusetts, en el seno de una familia acomodada e influyente. Fue el segundo de 9 hijos de Joseph P. Kennedy, un exitoso empresario y político, y Rose Fitzgerald, hija de un prominente alcalde de Boston. Desde pequeño, Kennedy creció en un ambiente donde la ambición y el servicio público eran valores fundamentales. Aunque su salud frágil, marcada por enfermedades como la escarlatina y problemas de espalda, lo acompañaría toda su vida. A pesar de sus desafíos físicos, Kennedy destacó por su carisma y su inteligencia. Estudió en la Universidad de Harvard, donde se graduó con honores en 1940, especializándose en relaciones internacionales. Su tesis sobre la política británica antes de la Segunda Guerra Mundial se convirtió en un libro titulado Why England Slept, que tuvo un éxito inesperado, pero su vida dio un giro cuando Estados Unidos entró en la guerra. En 1941 se alistó en la Marina, y en 1943, como comandante del PT-109, un pequeño barco patrullero, vivió un episodio que lo convirtió en héroe. Cuando su embarcación fue atacada por un destructor japonés en el Pacífico, Kennedy lideró a su tripulación nadando hasta una isla cercana, salvándolos a pesar de sus propias lesiones. Por esta hazaña, recibió varias condecoraciones. Tras la guerra, Kennedy entró en la política, siguiendo los pasos de su familia. En 1946, fue elegido congresista por Massachusetts, y más tarde, en 1952, se convirtió en senador. Durante esta etapa, se casó con Jacqueline Bouvier en 1953, una joven periodista y figura de la alta sociedad, con quien tendría 4 hijos, aunque solo 2, Caroline y John Jr., sobrevivieron a la infancia. Como senador, Kennedy se enfocó en temas como los derechos civiles y la lucha contra la corrupción, pero también comenzó a perfilarse como una figura nacional con visión de futuro. En 1960, JFK alcanzó el pináculo de su carrera al postularse como candidato presidencial por el Partido Demócrata. Su campaña fue revolucionaria. Joven, apuesto y con un discurso inspirador, prometió llevar a Estados Unidos a una nueva frontera. En un histórico debate televisado, enfrentó a Richard Nixon, y gracias a su carisma, conquistó a millones de votantes. El 8 de noviembre de 1960, ganó las elecciones por un margen estrechísimo, convirtiéndose, a los 43 años, en el presidente más joven de la historia estadounidense y el primero de religión católica. Su presidencia, que comenzó el 20 de enero de 1961, estuvo marcada por momentos de gran tensión y esperanza. En su discurso inaugural, pronunció las icónicas palabras: "No preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregunta qué puedes hacer tú por tu país". Enfrentó desafíos como la crisis de los misiles en Cuba en 1962, cuando el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear con la Unión Soviética. Kennedy negoció con éxito la retirada de los misiles soviéticos, mostrando liderazgo en un momento crítico. También impulsó la carrera espacial, prometiendo que Estados Unidos llegaría a la Luna antes del fin de la década, una meta que se cumpliría años después de su muerte. Sin embargo, su mandato no estuvo exento de controversias. El fallido intento de invasión a Cuba en Bahía de Cochinos en 1961 fue un golpe a su administración, y en el ámbito interno, enfrentó resistencias en su lucha por los derechos civiles, aunque sentó las bases para futuras reformas. Kennedy era un símbolo de cambio, un líder que inspiraba a una generación con su visión optimista. Trágicamente, su vida y presidencia terminaron el 22 de noviembre de 1963. Mientras recorría las calles de Dallas, Texas en un coche descapotable, fue asesinado por disparos, que según la investigación oficial realizó Lee Harvey Oswald, aunque teorías conspirativas han rodeado este evento desde entonces. Su muerte conmocionó al mundo y marcó el fin de una era de ideales que muchos llamaron Camelot, en referencia a la mítica corte del rey Arturo. John F. Kennedy dejó un legado imborrable. Fue un hombre que, en solo 1000 días como presidente, inspiró a millones con su valentía, su elocuencia y su sueño de un futuro mejor. Aunque su vida fue corta, su impacto sigue resonando en la historia, recordándonos el poder de las ideas y el liderazgo en tiempos de crisis.